Una vez creada la base de datos, procedemos a crear su estructura lógica y conceptual, iniciando por la creación de las tablas. Referenciamos el modelo conceptual que ya tenemos y replicamos el modelo. Para esto, entonces vamos al menú Crear, al área de las tablas, y tenemos la posibilidad de crear la tabla, bien sea por los datos, o tenemos la posibilidad de crear con un asistente en diseño de tablas. Utilizaremos esta alternativa. La primera tabla que crearemos será la tabla de pacientes. Agregaremos todos los datos. Hemos creado los campos o los atributos de la tabla para la tabla paciente, donde tenemos campos documentos. Será el documento de identidad del paciente, el nombre completo del paciente, el número de teléfono, su correo electrónico de contacto, la fecha de nacimiento y el código de la EPS. Es importante notar que en la columna siguiente, tipo de datos, nos aparece por defecto el tipo de campo texto corto, pero por ejemplo, para el documento utilizaremos un tipo de dato numérico. Para el nombre del paciente utilizaremos un texto corto. Para el número de teléfono utilizaremos un campo numérico. Para el correo también utilizaremos un texto corto. La fecha de nacimiento utilizaremos un campo de fecha, hora. Y el código de la EPS utilizaremos también un campo numérico. En la columna siguiente podemos dar una descripción, una ayuda que servirá tanto a las personas que estén utilizando la base de datos como al personal que vaya a realizar una modificación. Para efectos de este ejemplo, relacionaremos solo un comentario. Es importante mencionar además que todas las tablas deben tener una clave primaria, una clave para que sirva como índice y evitar multiplicidad o datos repetidos. En este caso, el dato principal o el dato que no se debe repetir es el documento. Lo asignamos entonces con clave principal. El icono de la izquierda aparece relacionada a esta información. También es importante mencionar a este punto que una vez creados los datos, asignado su tipo, identificada una descripción en caso tal de ser necesaria y asignada la clave primaria, también podemos darle atributos a los mismos, como por ejemplo al nombre del paciente indicarle que tiene un campo máximo de 255 caracteres. En el número de teléfono, que es un entero largo, además el correo electrónico, que también es un entero largo, a diferencia de el nombre del paciente, que también es entero largo, vamos a decir que tendremos solamente 100 caracteres. Lo que hacemos con esta propiedad es limitar el número de caracteres que puede registrar el usuario. También podemos determinar si es completamente obligatorio que se registren estos datos al momento de utilizar la tabla. Por ejemplo, en el nombre del paciente, en la propiedad que dice requerido, lo vamos a marcar con la opción sí. El número de teléfono, por su parte, lo dejaremos como opcional. Por lo tanto, donde dice requerido, mencionamos no. El correo electrónico lo podemos registrar como requerido. La fecha de nacimiento también. Y el código de la EPS también lo marcaremos como requerido.
Finalmente, para conservar todas las propiedades que hemos realizado, podemos presionar el botón de guardar y el sistema nos preguntará el nombre de la tabla. Esta será la tabla pacientes. Nos queda registrada en el margen izquierdo para abrirla cuando la necesitemos. Al darle doble clic, quedan todos los campos que nosotros relacionamos y observemos a simple vista que el campo documento, teléfono y código EPS aparecen en 0 porque son numéricos. Estas tablas también podemos editarlas posteriormente. Podemos hacerlo una vez abiertas desde la barra de iconos y menús. En el icono ver seleccionamos vista de diseño y lo tenemos de esta manera, pudiendo agregar o modificar campos. Crearemos entonces las demás tablas. En la tabla EPS vemos que el campo único será código, marcado como clave principal, y en tipo de datos es autonumeración, lo que quiere decir que se generará de manera automática un código cada que se ingrese una EPS. Asimismo, relacionamos un campo de vigencia al que denominamos vigente. ¿Qué tipo de campo es booleano? Es decir, obtendrá valores de sí o de no, o lo que es lo mismo, de 1 cuando dice sí o 0 cuando no tiene información. Este campo lo relacionamos para identificar que se tiene convenio vigente con esta EPS. Hemos creado entonces las tablas necesarias para registrar la atención y poder ser consultada en el futuro. Cuando nosotros hemos hecho alguna modificación, no lo hemos grabado, el sistema nos pedirá la confirmación. Recordemos que para abrir entonces cada una de estas tablas basta darle doble clic a cada una de ellas para presentar la información, o también clic derecho para verla en vista de diseño. Hemos marcado como tabla principal la tabla de atenciones, en la que tenemos un código que tendremos como autonumeración, dado que se va a generar un código nuevo cada que se ingrese una atención o haya una consulta. Fecha de atención tendrá el formato de fecha-hora y solamente relacionaremos el número de documento del paciente, el número de documento del especialista y el código del diagnóstico para relacionar estos datos, porque los traeremos, los vincularemos desde las demás tablas.